Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre cuánto valen las monedas de 1922 Lincoln Cent, pero con variedades. De hecho, cuando la producción de Lincoln Cent se frenó en 1922, este año creó algunos de los temas más fascinantes, pero complicados a estas monedas con variedades. Aunque se ha escrito mucho sobre las monedas de 1922 Lincoln Cent, sobre su popularidad y complejidad de los temas, merecen un breve examen, ¿no? Los coleccionistas a veces se sienten hasta confundidos acerca de qué monedas necesitan para su colección. Si a usted le gusta estos tipos de videos numismáticos y todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un buen día para suscribirse. Es completamente gratis y no se olvide de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que somete un nuevo video y no se pierda de tanta información valiosa. Ahora veamos las siguientes diferentes variaciones de las monedas de 1922 Lincoln Set que debemos considerar y sus precios aproximados. Recuerden que estos precios pueden variar de acuerdo a su grado o condición, la tonalidad, si han estado en circulación o nunca han estado en circulación, así si las monedas han sido certificados o nunca han estado certificados, etcétera, etcétera. Veamos esta moneda de 1922 de Lincoln Cent. Es importante saber que por lo general en cualquier moneda, si no se produjo mucho de estas monedas ese año, es de esperar que debido a su cuñación relativamente baja, serán muy buscados por los coleccionistas y es muy probable que su valor sea mayor comparado a las monedas que se produjo masivamente. En el caso de la moneda de 1922 de Lincoln Cent, se puede decir que su producción es escaso en todos los grados. Y otro punto es que tiene una acuñación fuerte, que es importante a la hora de dar grado, por lo general, porque ahorita vamos a hablar de una acuñación débil. Por lo tanto, las monedas en grado promedio se pueden adquirir alrededor de $50. Hay monedas de mayor calidad disponibles, especialmente si su tonalidad es considerada de color rojo o color marrón rojizo. Y recuerden que también existe el color marrón que es de precio menor, vamos a ponerlo así. Les daré un ejemplo en una moneda de 1922 de Lincoln, certificado por NGC y calificado como MS65 Red, RD rojo, y se llegó a vender en el 2022 por $2,790. No está mal. Otra variedad que queremos hablar es la moneda de 1922, el que le dicen débil en la D, en el Lincoln Cent, que se considera bastante interesante, tal como se ha observado la moneda de 1922 Lincoln con acuñación de ceca D. Pudiera, muchos coleccionistas le dicen la D faltante o la blanda, porque casi no se ve. Pero estos, bueno, necesitan una muy buena lupa para poder ver ese acuñamiento de ceca. Los coleccionistas no podían ponerse de acuerdo sobre lo que estaban viendo, pero con el tiempo la investigación moderna ha definido las siguientes variedades coleccionables en la moneda de 1922 que le dicen no D o débil D. La explicación básica es que el choque de los troqueles creó la necesidad de pulir abrasivamente el anverso del troquel y esto eliminó u oscureció el acuñamiento de ceca D,
Por lo tanto, las monedas designadas como 1922 Lincoln Set débil D tienen por lo general un precio relativamente pequeña. Pero podemos decir que se llegó a certificar una moneda en la compañía NGC y se calificó como MS64 rojo RB, rojo marrón RB, que se llegó a vender por $660 y esto fue en mayo del 2023. La verdad que apenas se ve visiblemente el acuñamiento, ¿no?, de CKD. Otra variedad es la moneda de 1922, no acuñamiento D, pero es débil en el lado reverso. Este par de troqueles se creó a partir de un troquel inverso muy desgastado y las líneas de las espigas de trigo son apenas perceptibles. Aunque esta variedad no tiene rastros del acuñamiento de CKD y en el lado reverso se nota débil, esto hace que la moneda sea menos deseable para los coleccionistas. Aunque en junio del 2022 se llegó a vender una moneda calificada como MS63RB Red Brown rojo marrón por $3,600. Pero existen otros precios menores para monedas extremadamente finos. Así es que siempre pueden ir a diferentes sitios web para verificar esos precios. Otra variedad es la moneda de 1922, no acuñamiento no acuñamiento de CKD, pero es fuerte el acuñamiento en el lado reverso. Esta combinación de troqueles es con diferencia la más deseable y la que los coleccionistas consideran como el verdadero no acuñamiento de CKD, con el lado reverso que está bien acuñado. Y estas monedas se pueden vender por alrededor de $750 en muy buenas condiciones. También se consiguen monedas de baja calidad, aunque tengo que aclarar que son más raros de conseguir en grados altos y en especial en grado mint state, que rara vez se ven o están disponibles. Ahora, por último, les voy a mostrar esta moneda certificada por NGC y calificada como MS64 RB Red Brown rojo marrón, que se vendió por $37,375. Y esto fue en junio del 2010, ya hace un tiempo atrás, pero sí quería mencionarle que en alguna ocasión fue un precio bastante alto. Les dejo en la cajita de información aquí abajito del video el link de esta moneda para los que desean ver la imagen más cercana de esta moneda y puedan leer los detalles. Esta variedad es prácticamente desconocida y aún conserva el color rojo completo. Ninguna ha sido certificado por NGC. De hecho, podrán ver en el sitio web de Heritage Auction otras monedas con sus grados y diferentes precios, entre otros detalles interesantes sobre estas monedas. Antes de terminar, les menciono un dato importante. Por favor, tengan cuidado con las monedas que han sido falsificadas inteligentemente, elaborados de la moneda de 1922 Lincoln Cent. Estas personas sin escrúpulos le quitan el acuñamiento de CKD. Definitivamente que es un trabajo sencillo para falsificadores expertos. Se recomienda encarecidamente comprar ejemplares certificados independientemente del grado. Lamentablemente, los coleccionistas también deberían tener cuidado con las falsificaciones que provienen de China, bien hechas de esta edición. Tengan cuidado al comprar este o cualquier moneda Lincoln Set que haya sido certificado como rojo marrón o rojo.
el color de los Lincolns a veces pueden desvanecerse con el tiempo y ningún servicio de clasificados no lo va a garantizar a largo plazo. Tengan eso en consideración. Espero que esta información le dé un mejor entendimiento sobre los diferentes precios en el mercado actual. Recuerden que estos precios pueden mejorar con el tiempo. Es cuestión de seguir educándose y actualizándose. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Comenten y sobre todo agradecería un dedito arriba, un like, como aprecio a mi trabajo. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.